Muy buenas a todos, bienvenidos aquí para dar otro mensaje corto, sencillo sobre el Evangelio que siempre les predico, reafirmando la seguridad en la salvación, porque muchas personas no quieren o no desean, no se deciden a creer en el verdadero Evangelio, no se deciden a entrar por la puerta, quieren seguir procurando entrar, pero no entran. Y no quieren cumplir con las dos demandas de salvación que están en la Biblia, en Marcos 1:15. Estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. No quieren creer el hecho de que lo que ellos llaman arrepentimiento como tal no es dejar de pecar para siempre, sino reconocerte como un pecador inmundo que no puede precisamente dejar de pecar y que está condenado por el decreto de Ezequiel 18:4. La paga del pecado es la muerte. Entonces, no quieren reconocer esa realidad, que es imposible dejar de pecar debido a nuestra naturaleza caída, y no quieren creer el buen mensaje, que es el hecho de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro, atemporalmente, eternamente. No quieren creer esto sabiendo que el que cree es el que es salvo y el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, al no querer cumplir estas cosas, por no tener la seguridad, porque sencillamente piensan que Dios va a cambiar de opinión. Piensan que si una persona el día de hoy es salva, pero empieza a vivir una vida de pecado, Dios va a cambiar su opinión con respecto a haber salvado a esa persona y va a decir, ¿sabes qué? Cometí un error, no lo debí haber salvado, mejor lo dejo que se pierda y se vaya al infierno cuando muera. Eso es lo que ustedes piensan debido a todos los conceptos que han sido implantados en su mente en esas denominaciones cristianas evangélicas que les han dicho que tienen que cuidar su santidad para permanecer siendo salvos. O sea, ustedes ven el tema de la salvación como que yo estoy viviendo una vida en esta tierra y cuando yo llegue allá al otro mundo, una vez que yo parte de aquí, es que se va a decidir si realmente soy salvo o no, y que lo que yo hago aquí es lo que va a complementar esa decisión en la mente de Dios para saber si yo soy salvo o no. Pero la Biblia no explica eso. La Biblia nos dice claramente que si tú cumples esas dos demandas, tú crees en el Señor Jesucristo, tú eres salvo a partir de hoy, tienes la vida eterna a partir de hoy, asegurada. Pero ustedes, ¿quiénes son los que creen que Dios cambia de opinión? Creen que Dios es alguien maleable, alguien que un día piensa una cosa y después piensa otra. Y vamos a leer un versículo de Isaías 41, desde el verso 8, que dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de lejanas tierras te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Acuérdate que la palabra de Dios es eterna. Ese te escogí y no te deseché es algo eterno. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, o sea, siempre es toda la eternidad, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán. Los que contienden contigo, buscarás a los que contiendan contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿A quién le dice esto el Señor? A Israel, que es el mismo Jacob. ¿Quién era Israel? ¿Quién era Jacob? Un tramposo, una persona que hacía fraude, que claro, también su suegro Labán le hizo mucho fraude, le hizo muchas cosas para que él le hiciera lo mismo, pero no es justificable. A los ojos de Dios el pecado es pecado, sea por la razón que sea. Si es alguien que está haciendo trampa, si tú le haces trampa a esa persona, tú también estás en pecado. Y Jacob engañó a su hermano Esaú, engañó a su padre Isaac, le robó la bendición. Primero con un plato de lentejas le robó la primogenitura y después le robó la bendición haciéndose pasar por Esaú. Engañó a su propio padre, no honró a su padre Isaac. Pero miren todas las palabras que Dios le dice aquí, porque Jacob era un hombre que tenía fe, que creía que Dios era un Dios eterno, que no cambia de opinión, que lo amaría con sus virtudes y con sus defectos. Esa es la fe que Dios requiere para salvación. El que tú conozcas la personalidad de Dios es que tú sepas que Dios es un Dios que con todos tus defectos te va a amar y te va a aceptar en el reino. Te va a disciplinar, sí, porque Jacob recibió la disciplina durante todos esos años que fue prácticamente como un esclavo de Labán. No era un esclavo propiamente dicho, sino un empleado, pero la manera en que lo trataba tan déspota, tan tiránico, que le quitaba todo, era prácticamente un esclavo de Labán. Esa era la disciplina de Dios. Cuando Jacob empezó a ir por el carril de Dios, a comportarse rectamente, entonces ocurrieron todas esas cosas que lo llevaron a la bendición del ángel. Entonces la disciplina es algo que sí está presente en la vida de un cristiano salvo que quiera hacer lo que le da la gana y desviarse del camino. Pero la salvación es algo que Dios no negocia, es algo que Dios lo da para siempre y eternamente. Es algo con lo cual Dios no cambia de opinión, porque esa es su personalidad.
tú eres su hijo y eres su hijo para siempre. No eres su hijo un ratico y después dejas de ser su hijo y te vas al infierno. Eres su hijo para siempre. Esa es la personalidad de Dios que tú no conoces y que si tú lees la Biblia detalladamente, te vas a dar cuenta que Dios es un Dios que cuando ama, ama para siempre. El mismo pueblo de Israel era un pueblo rebelde, pero Dios lo libraba cuando se arrepentía. Después Dios dejaba que volviera a pasar por calamidades y lo volvía a librar. Y una y otra vez vemos eso en el libro de los jueces, en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas. Vemos que Dios castiga pero restaura, porque cuando Él decide amar, ama para siempre. Esa es la personalidad que tú tienes que creer y saber que Dios tiene contigo. Y saber que aunque Dios te castigue, tú no te vas a ir al infierno si tú crees y cumples estas dos demandas, que son estar cambiando la disposición mental, o sea, reconocer tu condición natural caída de ser humano, y el confiar en el buen mensaje, confiar en Jesucristo que te salvó para siempre. Entonces quiero hacer una reflexión sobre esto porque hay muchos otros versículos que hablan sobre esa personalidad, pero este es uno de los más importantes y tienes que tenerlo en cuenta. Isaías 41, léelo una y otra vez, tómalo como un versículo de vida y te vas a dar cuenta que es algo que es para siempre desde que estás aquí en la tierra y lo tomas. No es algo que se va a decidir una vez que llegues al otro mundo, sino algo que se decide una vez que estés aquí. Muchas bendiciones.